Hoy vamos a hablar de la distancia de un punto a una recta. Tenemos lo siguiente: sea L la recta X igual a P sub 0 más T veces U para toda T en R. Y recordemos que X tiene coordenadas X, Y, Z, que P sub 0 lo definíamos como coordenadas x0, y0, z0, y el vector de dirección de la recta U lo definíamos con coordenadas U1, U2 y U3. Entonces, en general, la situación sería así. Tenemos la recta L, un punto Q. En la recta L pasa por un punto P sub 0 y queremos encontrar la distancia de Q a L. La distancia de un punto a una recta se define como la distancia perpendicular del punto a la recta. Lo que tendríamos que hacer en este caso para hallar esa distancia es: tomamos el vector que va de P sub 0 a Q y lo proyectamos ortogonalmente a L. El vector que está en verde sería el vector que va de P sub 0 a Q. Al vector en azul vamos a llamarle W, por ejemplo. Y sobre la recta L está el vector de dirección de la recta, que es U. Vamos a pensarlo que estuviera de esa manera. Entonces, la proyección del vector PQ, que para simplificar vamos a llamarle B, la proyección entonces de B sobre U sería el vector que voy a graficar en amarillo. La proyección del vector B sobre U. Entonces, la distancia del punto Q a la recta L estaría dada por la norma del vector W. ¿Cómo hallamos el vector W? B, el vector B, es el vector resultante de la suma vectorial de U con W. No es cierto. B es el vector resultante de la proyección de B en U más W. De aquí, W
va a ser igual a B menos la proyección de B en U. Ejemplo. Hallar la distancia del punto Q con coordenadas 0, 1, 1 a la recta L dada por x, y, z igual a 2, 1, 4 más t veces el vector de dirección 1 menos 1, 1 para toda t en R. Entonces, P0 es 2, 1, 4. Entonces, el vector B que definimos como el vector que va de P0 a Q, que es Q menos P0, es igual a 0, 1, 1 menos 2, 1, 4. Obtenemos entonces menos 2, 0, menos 3. Ese es el vector B. Ahora calculamos la proyección de B sobre U. Recordemos que está dada como U punto B entre la norma de U al cuadrado por el vector U. U punto B. El vector de dirección U es 1 menos 1, 1 punto entre la norma de U, que es 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la norma al cuadrado, por el vector U. Obtenemos menos 2 más 0 menos 3 entre 3 por 1 menos 1, 1, es decir, menos 5 tercios por 1 menos 1, 1. Entonces, el vector W, que es B menos la proyección de B sobre U, es el vector B es menos 2, 0, menos 3, menos el vector proyección de B sobre U, menos 5 tercios, esto es menos 2 más 5 tercios, menos 1 tercio, coma, 0 menos 5 tercios, y menos 3 más 5 tercios, menos 9 más 5 es menos 4 tercios. Finalmente, la distancia del punto Q a la recta L es la norma del vector W
que es la raíz cuadrada de menos 1/3 al cuadrado más menos 5/3 al cuadrado más menos 4/3 al cuadrado. Menos es 1 más 25, 26, 26 más 16, que es 4 al cuadrado, es la raíz de 42 sobre 3. Por lo tanto, la distancia del punto Q a la recta L de este ejercicio es raíz de 42 sobre 3 unidades lineales. Tarea. Hallar la distancia de Q a L si Q tiene coordenadas menos 2, 1, 3 y la recta L es x, y, z igual a 3, 5, 7 más t veces 4, 1, menos 2 para toda t en R. Ahora vamos a efectuar un ejercicio para el que necesitaremos dos resultados. Para U igual a U1, U2, U3, B con coordenadas B1, B2, B3 y W con coordenadas W1, W2, W3, inciso A. Hay que verificar que U más B punto W es U punto W más B punto W, es decir, que el producto punto se distribuye sobre la suma vectorial. Y inciso B, si alfa es un escalar, en este caso escalar es un número real, y B tiene coordenadas B1, B2 y B3, entonces tomamos el producto de alfa por B y tenemos que la norma de alfa por el vector B es igual al valor absoluto de alfa por la norma de B. Bueno, este ejercicio se queda de tarea demostrar estas dos propiedades. Lo único que tienen que hacer es sustituir cada una de las componentes de U, B y W y verificar que se satisfacen esas
igualdades. Las vamos a usar para resolver el siguiente ejercicio. Sea L la recta dada en la forma vectorial, es decir, en este caso el vector OR es lo que nosotros llamamos el vector X, el vector que va del origen al punto P es lo que estoy llamando como el vector P sub 0, y esta recta tiene vector de dirección V. Encuentro un número T tal que el vector OR sea perpendicular a B. La situación geométrica sería así. Tenemos la recta L. Vamos a suponer que el origen lo consideramos en algún punto del espacio. Esta recta pasa por un punto P sub 0, tiene vector de dirección B y se quiere encontrar un valor de T, un valor real, tal que el vector que va del origen a un punto R sea perpendicular. Aquí estaría un punto R. Entonces, este es el vector que va del origen a R. Queremos que sea perpendicular al vector B. Aquí habría una copia de B. Lo que tenemos que hacer entonces es el vector OR es perpendicular a T veces un vector B. Es decir, queremos que el vector OR punto el vector T por B sea igual a 0. El vector OR se puede expresar como la suma vectorial de un vector que va del origen a P sub 0 más un vector que va de R a P sub 0. El vector que está en azul sería T veces B y el vector en verde sería el vector OP. O P sub 0. Entonces, OR lo podemos expresar como la suma vectorial de el vector que va del origen a P al que llamamos P0 más T por B punto T por B igual a 0.
Utilizando la propiedad del inciso A de tarea, sabemos que el producto punto se distribuye sobre la suma vectorial y entonces tendríamos que P sub 0 punto T por B más el producto de T por B punto T por B es igual a 0. Eso es lo que queremos hallar. Tendríamos T es un escalar, entonces queda T por P sub 0 punto B más, utilizando la propiedad B, en este caso sabemos que el producto punto de un vector con el mismo es la norma de T por B al cuadrado entonces T por el producto punto de P sub 0 punto B. La norma al cuadrado, como se saca por la propiedad B de tarea, sale el valor absoluto del escalar, en este caso que sería T al cuadrado, no es necesario el valor absoluto, por la norma de B al cuadrado. Y de aquí despejamos T. Esta última ecuación es cierta si T es igual a 0 o T es igual a menos P0 punto B entre la norma de B al cuadrado. La primera solución es trivial, entonces nos interesaremos en la que está sombreada en anaranjado. Por lo tanto, el vector OR es perpendicular a T veces el vector B cuando T es igual a menos OP, que es P sub 0, punto B, entre la norma de B al cuadrado. Lo escribo tal y como lo obtuvimos. Resolvamos un ejemplo. El ejercicio 26. Encontrar la distancia de la recta al origen. Si la recta, lo voy a escribir con la misma notación, es igual al vector que va de O a P, en este caso 2, 1, menos 4, más T veces B, que es 1, menos 1, 1. Necesitamos encontrar un valor de T tal que sea menos el vector OP.B entre la norma de B al cuadrado. Sustituimos
Tendríamos entonces 2, 1, menos 4, punto B, entre la norma de B al cuadrado. 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. La norma de B al cuadrado. Resolvemos el producto punto del numerador, que da menos 2 por 1 más menos 1 por menos 1 más 4 por 1 entre 3. Esto es 5 menos 2 es 3, entre 3 es 1. Por lo tanto, T por B igual a 1 menos 1, 1, es perpendicular a OR, que es 2, 1, 4. Quizás habría sido mejor calcular algún otro ejercicio. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Hoy es viernes de ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio 30. Queremos hallar encuentra una recta L ortogonal a las dos rectas dadas y que pase por el punto dado. Vamos a escribirlo en general. Supongamos que tenemos una recta L1 que tiene la forma X igual a P sub 0 más T veces U para toda T en R, y que tenemos otra recta L2 X igual a Q0 más S veces B para toda S en R. Y queremos hallar una recta L3 que sea ortogonal a ambas rectas y que pase por un punto R. R0. R0 es el punto y entonces el vector que va del origen a R0 lo llamaríamos R0 barra. Entonces el vector de dirección de la recta L1 es U, el vector de dirección de L2 es V, y un vector ortogonal tanto a U como a B. Entonces, un vector W ortogonal a U y W ortogonal a B, para que la recta con vector de dirección W sea ortogonal tanto a L1 como a L2,
sabemos por las propiedades del producto cruz que un vector W dado como el producto cruz de U con B es ortogonal. Y por lo tanto, L3 va a estar definida como la recta que pasa por R0, bueno, escrito como vector, más R, más un escalar, vamos a llamarle K, por el vector W para toda K en R. Cumple con las características que pedíamos. Para el ejercicio 30 tenemos que para el ejercicio 30 si L1 está definida en su forma simétrica como x más 1 entre 2 igual a y menos 2 entre 4 igual a z más 1 entre menos 3, entonces el vector de dirección está definido por los denominadores, que sería 2, 4 y menos 3. Y si L2 en su forma simétrica está definida como x menos 1 entre menos 2 igual a y más 2 entre 5 y igual a z más 3 entre 6, entonces su vector de dirección es menos 2, 5, 6. Y de aquí calculamos W como el producto de U, como el producto cruz de U con B. Las coordenadas de U en el segundo renglón, las coordenadas de B en el tercer renglón y obtendríamos 4 por 6, 24 menos 15, coma en J sería 6 menos 12 y en K 10 menos 8, que es 39 menos 6, 18. Y si en este caso el punto R es el origen, entonces tenemos que L3 va a ser la recta en forma vectorial, que es igual a el punto por el que pasa, más t veces el vector de dirección, que en este caso es W, para toda t en R. Bueno, le había llamado a ese escalar K, para toda K en R. Si la queremos en forma vectorial, y como en este caso en el libro dan la ecuación de la recta en su forma simétrica, vamos a escribirlo también en su forma simétrica, que es x menos 0 entre
la primera coordenada del vector igual a y menos 0 entre la segunda coordenada del vector de dirección y z menos 0 entre la tercera coordenada del vector de dirección. Con L3 perpendicular a L1 y L3 perpendicular a L2. Finalmente, para terminar esta clase, vamos a calcular la distancia entre dos rectas. Aquí, por intuición, si las rectas se intersecan, la distancia entre ellas es 0. Pero si no se intersecan, que es cuando se encuentran contenidas en planos paralelos, pensemos en la siguiente situación. En la foto que estoy insertando, vamos a suponer que tenemos los plumones con tapa roja y con tapa azul que representan dos rectas. Esas rectas no se intersecan porque están en planos paralelos. Eso no significa que sus vectores de dirección sean uno múltiplo del otro. Entonces, vamos a suponer que en cierto ángulo vemos a esas rectas de la siguiente forma: L1, L2. L1 pasa por un punto P sub 0, L2 pasa por un punto Q0, tienen respectivamente vectores de dirección U y V, y para hallar la distancia entre ellas tendríamos que encontrar un vector que sea ortogonal tanto a U como a V, calcular el vector que va de Q0 a P0, el vector ortogonal a U y a V, vamos a pensar que es un vector W. Entonces, la proyección del vector que va de Q0 a P0 sobre el vector W sería el vector que estoy graficando en amarillo. Esa es la proyección de Q0 a P0 en W. Y la distancia de L1 a L2 estaría dada por la norma de ese vector. Con
W igual a U cruz B. Ejemplo. Para las rectas L1 definida como X, Y, Z igual a 251 más T veces 3, 2, menos 1 y la recta L2 definida como XYZ igual a 4 menos 4, no, es 4, 5 menos 2 más S veces el vector menos 4, 4, 1 para toda S en R. Este es el ejercicio 36 de la misma sección del libro de Grossman. Vamos a calcular la distancia entre L1 y L2. Entonces, lo primero es para L1 el vector de dirección U es 3, 2, menos 1. B en este caso sería menos 4, 4, 1. Y W, que está dado como el producto cruz de U con B, estaría definido como en el segundo renglón el vector U, en el tercer renglón el vector B. Calculamos el producto cruz, que en este caso es 2 menos 4, 4 menos 3, 12 más 8 es igual a 6, 1, 20. En este caso, P sub 0 es 251, Q sub 0 es 4, 5 menos 2, y entonces el vector que va de Q0 a P0 es P0 menos Q0, que es 251 menos 4, 5 menos 2, y quedaría menos 2, 0, 3. Ahora calculamos la proyección de el vector Q0 a P0 sobre W, que es Q0 P0 punto W entre la norma de W al cuadrado por el vector W. Esto es menos 2, 0, 3 punto W entre la norma de W al cuadrado, que es 6 al cuadrado más 1 al cuadrado más 20 al cuadrado, y esto multiplicado por el vector W,
queda como resultado menos 12 más 60 entre 437 por 6, 1, 20. Entonces tenemos 48 entre 437 por 6, 1, 20. Finalmente, calculamos la norma. Entonces, la distancia de L1 a L2 es igual a la norma de la proyección de Q0 a P0 entre W, que es la norma de un escalar por un vector, es el valor absoluto del escalar por la norma del vector. Entonces da 48 entre 437 por la norma del vector, que es la raíz de 36 más 1 más 20 al cuadrado, que es 400. Es la raíz de 437 y por lo tanto podemos simplificar esta cantidad como 48 entre la raíz de 437. Por lo tanto, la distancia de L1 a L2 es igual a 48 entre la raíz de 437 unidades de longitud. Tarea. Si L1 está definido como x, y, z igual a 1, 1, 1 más t veces 4, 3, 2 para toda t en R. Y L2 está definida como x, y, z igual al origen más s veces 1, 2, 3 para toda s en R. Calcular la distancia de L1 a L2.